9-9, Ciro. Sí, 9-9. Hemos estado siguiendo el tema del diario Tribuna, de nuestro compañero periodista Jorge González, allá en Campeche, Ciro. Pero bueno, pues lejos de pensar que la gobernadora de ese estado, pues simple y sencillamente, digamos, deje que un proceso se extinga, lo ha continuado en el caso del diario Tribuna. Y por lo que hemos sabido, Ciro, también el grupo de trabajo de Telemar los ha manifestado o los ha acusado exactamente de las mismas circunstancias, Ciro, porque la Fiscalía General de Campeche, allá donde la gobernadora Laia Sansores pues es la cabeza principal política de ese estado, pues le pidió los datos del personal que informa y redacta acerca precisamente de la gobernadora Laida Sansores. Otra vez, otra medida así, Ciro. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el abogado precisamente del grupo de comunicadores de Telemar. Es el abogado Edwin Trejo Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana. Abogado, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está, abogado? Buen día. Buen día, Ciro. Buenos días. A sus órdenes. Manuel. Pues ¿en qué consisten las medidas, abogado? Vemos que son muy parecidas a lo que hemos visto en el diario Tribuna, pero ¿en qué consiste para ustedes? Y si nos ayuda también en esa explicación el origen del por qué están ahora sí que también marcándoles a ustedes estas líneas. Sí, gracias. Puntualmente en cuanto a Telemar, le llegó un requerimiento por parte de la Fiscalía del Estado derivado de 2 carpetas de investigación. Ahí puntualmente le solicitan que proporcione la información, los datos, nombres de personas que redactaron 58 notas o publicaciones que se realizaron a través de la página o portal de Telemar. Además de eso, solicita que le proporcione el nombre de la persona que autoriza las publicaciones antes mencionadas. El editor, digamos. Exactamente. Aquí hay que ser muy puntual en esto. Telemar, a su inicio, sí fue un canal de televisión, tuvo personal a su cargo, todo lo que implica un canal de televisión local, dentro del ámbito local. Derivado del inicio de este gobierno, en el año 2022 aproximadamente, como muchos de los medios de comunicación en Campeche, tuvo que cerrar sus funciones. Como canal, cerró. Ya no tiene personal, correcto, ya no tiene producción, etcétera. ¿Qué sobrevive de Telemar? 2022, hace 3 años. Es correcto. Bien. A partir de ese momento, ¿qué es lo que solamente funciona de Telemar? Un portal electrónico, el cual reproduce noticias que provienen de todas partes, comentarios editoriales de periodistas de Campeche, y es ese portal el que está funcionando. Entonces, ante el requerimiento puntual que hace la Fiscalía, pues la empresa contesta que primero no va a proporcionar los nombres de dichas personas por la situación de riesgo que prevalece en el país y aparte, porque siendo realistas, esta es una estrategia que tiene el gobierno del Estado para censurar la actividad periodística crítica. Fue lo que sucedió idénticamente con el señor Jorge González y el periódico Tribuna. Sí. Inician pidiendo información para determinar quiénes serían las personas a las que pueden llevar un proceso judicial y desde luego posteriormente procesarlas, como en el caso del señor Jorge González. Aquí hay 2 factores muy relevantes de la empresa. No tiene personal a su cargo y tampoco tiene la obligación, digámoslo así, de autoincriminarse para ser llevado a un proceso legal. Lo que se está vislumbrando, que es el caso de Tribuna y del señor Jorge González, que Telemar como persona jurídica va a ser llevado a un proceso penal por el delito de calumnia.
y solamente quieren el nombre de alguna persona física para señalarla como responsable Claro. en esa nueva imputación. Por eso la negativa a dar los nombres. Pues simple y sencillamente sería prácticamente el derecho a no autoincriminarme. Claro, por supuesto. Porque basado en la figura de que me proporciona esa información, es solamente para que después a ti como persona jurídica y a la persona que me menciones te pueda llevar a un proceso. ¿Y fueron solo, abogado, fueron solo... Sí, Ciro. Adelante, Manuel. Adelante. ¿Fueron solo preguntas, o mejor dicho, fueron solo notas relacionadas con la gobernadora que tuvieran algún tipo de señalamiento peyorativo, algún tipo, porque lo que se quejaba luego la gobernadora es que se metían con su figura personal? No, aquí entre todo el universo de notas que pidieron o que basan su requerimiento de información, no solamente son sobre actividades político de su función de la gobernadora, sino hay también notas referentes a la Secretaria de Seguridad Pública, diversos funcionarios públicos, en general de las actividades de este gobierno. ¿Sí? Informativas. Exactamente, y en algunos casos sí hay que reconocer editoriales de opinión, pero circunscrito a la actividad que como gobernadora tiene en el Estado. Ciro. Pues, ¿qué decir, eh? ¿Qué decir? Visto a la distancia, y seguramente así lo ven ustedes también, es toda una estrategia para disminuirlos, para mermarlos y, de ser posible, para liquidarlos. Abogado Edwin Trejo. Hemos seguido, lo sabe, el caso de Jorge González de Tribuna, y ahora están ustedes. Cerraron como canal de televisión hace 3 años y ahora los persiguen. Porque eso es lo que hace la autoridad de Campeche, perseguir a la prensa que no les gusta. Si me con permite, la fiscalía a su servicio. Abogado, las afirmaciones son mías, no se las vayan a cargar a usted. Gracias por la puntualización. Mire, estrictamente en lo jurídico, quisiera solamente resaltar algo. Como usted bien lo señala, evidentemente es una estrategia jurídica de acoso judicial, porque el señor Jorge González como antecedente, Tribuna, el señor Abraham Martínez, el señor Carlos Martínez, el señor Huber Carrera, han pasado por lo mismo. Inicia con una demanda ante la autoridad electoral del Estado de Campeche por violencia política de género. Seguido ese proceso, hay demandas o acciones en la vía civil de daño moral, y ahorita están utilizando el derecho penal bajo la figura, en el caso del señor Jorge González, de violencia, delito de odio, y ahora en el caso de Telemar utilizan la figura jurídica de la calumnia como finalidad de llevarlos a un proceso penal. Eso nos habla de una política de Estado, porque no olvidemos que aquí no es un ciudadano común el que está denunciando, es la titular del Poder Ejecutivo. Y aquí hay una particularidad en el Estado de Campeche. En la Constitución del Estado de Campeche, el fiscal del Estado es dependiente de la gobernadora. A diferencia de a nivel federal, de que el fiscal general del Estado es independiente, es autónomo, aquí en Campeche, constitucionalmente, es un secretario más del gabinete de la gobernadora. Muy bien. Bueno, pues quedamos algo más grave, ¿sí? Ciro, que con eso quiero terminar. Acaba de designarse... A ver, tenemos que hacer un corte, Edwin. Sí. Nos espera un par de minutos. Y sí, claro. Hoy concluimos esta conversación con Edwin Trejo Gutiérrez, abogado del grupo editorial de Telemar, alguna vez Canal Televisión, desde hace 3 años ya no lo es. Hoy es una plataforma digital que está viviendo el acoso, la censura, descarada, abierta, prepotente, ¿no? Además con ostentación por parte de la autoridad de Campeche. Y estabas concluyendo tu información, tu comentario, abogado,
diciendo que pues en Campeche la fiscalía, el fiscal es pues a fin de cuentas es un subordinado directo, administrativo de la gobernadora. Así es, Ciro, y lo más grave que te comentaba, a partir del 1 de octubre, el abogado consejero jurídico de la gobernadora, quien elaboró las denuncias, las acciones legales que emprendió la gobernadora contra los periodistas, que públicamente en el programa del 10 de junio del martes de Jaguar fue felicitado por la gobernadora por los éxitos obtenidos en los procesos legales. A partir del 1 de octubre es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Entonces, ¿Qué cosa? te podrás imaginar que nos estamos enfrentando a todo el aparato del Estado con lo que eso implica. Pero Telemar está listo, está consciente de que no ha faltado a la ley y enfrentará lo que está por venir. Wow. Bueno, pues suerte. Y por cierto, Suerte. en el proceso del señor Jorge González Valdés, pues hemos citado para el juicio que se avecina como testigos y deberán comparecer ante el tribunal tanto a la gobernadora del estado como al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Pedro Alcudia, por ser parte del proceso penal del delito de odio que se le instruye al señor Jorge González. Entonces esperemos que en su momento no acudan. van a ir, Edwin, y si van a ir con todo el aparato de propaganda del Estado para darle el giro que ellos le quieran dar. Pero Pues qué interesante que lo hagan. Ahí tendrá que ser un citatorio judicial y esperemos entonces cómo se resuelve el hecho que tienen que comparecer ante el tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, abogado. Gracias.